Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente por este medio y bueno, pues vamos a continuar con el capítulo 10 del libro de Historia Ancestral de México, el libro de educación básica para la descolonización de la historia, de Guillermo Marín. Y bueno, pues vamos a ir ya con el último capítulo, que es el 10, que lleva por título El inicio de la invasión de la náhuatl. Y vamos a darle lectura para que pues vayamos analizándolo, ¿les parece? Y bueno, dice, para la historia oficial hispanista, la caída de Tenochtitlán es el final de lo que ellos llaman historia prehispánica. Pretenden, en un golpe de telón, hacer creer que la civilización de la náhuatl llega a su fin y se abre una nueva historia en México, ahora con el periodo colonial. Totalmente falso. La verdad es que al final de la guerra contra Tenochtitlan marca el inicio de la invasión. Las culturas invadidas se defenderán pueblo por pueblo, casa por casa, tradición por tradición. La feroz invasión y heroica lucha de resistencia llegará hasta nuestros días. Como lo afirmó el doctor Guillermo Bonfil Batalla, en este país existen dos Méxicos, uno profundo que hunde sus raíces milenarias en la Toltecayotl y otro México imaginario que se creó con la invasión. Afirma que es imaginario no porque no exista, sino porque, aunque ha tenido el poder estos 5 siglos, jamás ha tomado en cuenta al México profundo. Estos dos Méxicos mantienen una lucha, a veces violenta en la superficie y permanente de manera profunda, con una enorme tensión tectónica en el fondo. El Anáhuac no ha sido conquistado, la milenaria civilización no ha muerto, las culturas siguen vivas y están en resistencia. Estallidos de insurrección se han seguido dando desde la guerra de Mixtón en de 1540 a 1551, en la que los pueblos anahuacas de los actuales estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes y Zacatecas estuvieron a punto de derrotar la invasión, pasando por infinidad de movimientos sociales en contra de la opresión, que no son registrados por la historia oficial y que han sido violentamente sofocados, silenciados y desaparecidos. Las más conocidas rebeliones anahuacas fueron, entre otras, aparte de la guerra de Mixtón y la permanente guerra chichimeca, la rebelión de los Yopes de Guerrero en 1531, la gran rebelión maya de 1546, la rebelión de Axaacache de 1601, la rebelión de los Tepehuanes de 1616, la rebelión de la Ciudad de México, de lo que hoy es la Ciudad de México, en 1624, la rebelión tarahumara de 1652, la rebelión zapoteca de los Cajos en 1700, la rebelión maya de Jacinto Canec en 1761, la rebelión del Indio Mariano en Nueva Galicia en 1801, la rebelión Yaqui de Juan Banderas en 1825, la guerra de las castas en Yucatán con Jacinto Pat en 1849, la rebelión Yaqui de José María Leiva Cajeme en 1885. En la Revolución de 1910 se arroparon muchas y muy diversas rebeliones anahuacas. Lo que debe quedar claro es que lejos de que los pueblos anahuacas hayan sido conquistados,
Sus territorios han sido ocupados y se han mantenido en constantes rebeliones armadas que no registra la historia oficial, en las que la represión ha sido brutal. La resistencia a la ocupación y colonización ha sido permanente, heroica y tenaz. Después de la caída de Tenochtitlan, Cortés ordena su destrucción total y se retira a Coyoacán. En los usos y costumbres náhuatl del periodo posclásico, cuando un pueblo era derrotado militarmente, se unía a sus agresores en calidad de aliado, participando en las siguientes expediciones como aliado militar, por lo cual recibía tributo del siguiente pueblo derrotado, pero al mismo tiempo pagaba tributo a los que lo habían vencido. Este sistema formaba una pirámide y las alianzas militares fueron muy extensas en este periodo. Los pueblos que lucharon en la batalla de Tenochtitlan, tanto vencedores como vencidos, se constituyeron en una formidable maquinaria guerrera al servicio de Cortés. Esta inmensa maquinaria de guerra, que mezcló las técnicas medievales europeas y los usos y costumbres militares náhuatl del periodo posclásico, son los que realizarán la verdadera empresa de la conquista. Los españoles o castellanos fueron militarmente poco significativos. Uno de los más claros ejemplos de esto es que en noviembre de 1521 Cortés envió a Francisco de Orozco y un puñado de invasores a rescatar oro a Oaxaca, acompañados de un numeroso ejército de guerreros nahuas, toda vez que los zapotecos no fueron vencidos por los invasores y solo hicieron una dudosa alianza. Los invasores fundaron la ciudad y en los 4 puntos cardinales crearon 4 poblaciones con sus aliados respectivamente, ya que temían un ataque de los zapotecos. Al norte se asentaron los de Xochimilco, al oriente los de Tlaxcala, al sur los mexicas y al poniente los de Chapultepec. Hoy en día, esos 4 pueblos nahuas aliados de los conquistadores invasores forman los 4 barrios más antiguos de la ciudad. Esta técnica se usó en toda la invasión de la náhuatl. La invasión se consumó con los guerreros nahuas, fundamentalmente, que acompañados por escasos invasores, llegaron al sur, hasta Centroamérica, y al norte, hasta gran parte de lo que hoy es Estados Unidos. Los invasores utilizaron los usos y costumbres militares anahuacas para vencer a los pueblos y sumarlos como aliados. De modo que al final de cuentas, los que hicieron y siguen siendo los invasores hasta el día de hoy, es poner a luchar hermano contra hermano. Es lo que hicieron y siguen haciendo, siguen haciendo los invasores hasta el día de hoy, es poner a luchar hermano contra hermano. La caída de Cortés se debió a que asesinó al confesor real que había mandado el rey de incógnito para que le informara de lo que hacía Cortés, ya que a la corte le llegaba información en contra y a favor de las acciones de Cortés. Fray Juan de Tecto llegó a Texcoco y en 1524 acompañó a Cortés a la expedición de las Ibueras, en donde Cortés ordenó la ejecución de Cuauhtémoc. Fray Juan de Tecto se opuso, aduciendo que no se podía asesinar a un rey, porque para los invasores Cuauhtémoc era un rey. Cortés lo mandó ejecutar junto con Cuauhtémoc y ese acto confirma la información negativa que se tenía en la corte sobre los actos de Cortés y marca el inicio del fin del poder de Cortés, quien es llamado a España, en donde se le inicia un juicio de residencia. Se le prohíbe regresar a la náhuatl y a escribir sobre la conquista.
razón por la cual se supone escribió el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España con el seudónimo de Bernal Díaz del Castillo. Las acciones de Cortés en la guerra contra Tenochtitlan y los 3 siglos de sistema colonial marcarán lo que será y es el ejercicio de poder y el uso de las instituciones para beneficio indebido de los usurpadores en México. En los 3 siglos de colonia en manos de gachupines, es decir, españoles, propiamente dicho, nacidos en España, y en los 2 últimos siglos, a partir de la creación del Estado mexicano en 1824, por los criollos, hijos de españoles nacidos en el Anáhuac. La corona española instauró el sistema de castas para mantener a los habitantes del virreinato en permanentes conflictos unos contra otros y evitar que se unieran e independizaran de la corona. En el sistema de castas, la cúspide, es decir, los más altos cargos en el gobierno, el ejército y la iglesia, la ocupaban los gachupines. El segundo lugar lo ocupaban los criollos, quienes tenían los puestos de menor importancia en la sociedad novohispana. En tercer lugar estaban los mestizos, hijos de madre anahuaca y padre español. Eran los empleados de confianza, tanto en la servidumbre como en las haciendas, obrajes, minas y comercios. Les seguían los africanos, que habían sido esclavizados y comprados por los ricos para su servicio. Ocupaban este lugar por el alto costo que significaba su compra. En último lugar estaban los anahuacas, que eran tratados como vencidos de guerra, especialmente en el siglo XVI. En los primeros 100 años de la invasión, los invasores exterminaron a 24 millones de anahuacas, con enfermedades, trabajo esclavo y a cuchillo. México no volvió a tener 25 millones de habitantes hasta la década de los años 40 en el siglo XX. La corrupción reinó en la colonia desde Cortés hasta el último virrey Juan O'Donoghue. La corona española nunca tuvo el control total y absoluto del virreinato, en primer lugar porque la comunicación era muy lenta y poco confiable. También influyó que las autoridades enviadas por la corona venían con la idea de hacer fortuna rápidamente y de regresar ricos a España. La burocracia era sumamente corrupta y las autoridades que constantemente rotaba a España tenían que negociar con una posición de debilidad con la añeja burocracia que estaba totalmente consolidada y afincada con el tiempo. El punto fue que los recursos que deberían llegar a las arcas de la corona eran mermados por una burocracia insaciable, además de que las luchas e intrigas entre los españoles y los criollos fueron creciendo con el tiempo. En 1810, Napoleón Bonaparte había invadido España y tenía presos a los reyes en París. Esta situación la utilizaron los criollos para iniciar una guerra en contra de los gachupines para quitarles el poder colonial. Miguel Hidalgo, que era criollo, cuando llamó a los anahuacas a la lucha prometiéndoles la libertad, finalizó el grito de Dolores diciendo: ¡Vivan los reyes de España! La idea de los criollos era que al terminar la ocupación francesa de España, los criollos se reincorporarían a la corona española, pero con el poder. Después de 11 años de guerra fratricida en la que los pueblos anahuacas solo fueron la carne de cañón, gachupines y criollos deciden hacer las paces y crear su propio país, como se estaban creando en Europa. La misma España atravesaba una lucha por convertirse en república. En 1821, Agustín de Iturbide, comandante en jefe del ejército del virreinato, y Vicente Guerrero, jefe de los insurgentes, sellan la paz con el abrazo de Acatempan,
Después de unos meses de inestabilidad política, el 21 de julio de 1822 se nombra Agustín de Iturbide emperador de México. 9 meses después cae el efímero imperio y en 1824 se crea la primera República Federal de México. El país nace con una población que casi llegaba a los 6 millones de habitantes, de los cuales un 18% eran blancos. De ellos, por cada 70 personas, uno era gachupín y los demás criollos. Otro 22% eran castas, es decir, negros, y las diversas mezclas que se daban. Y el 60% de la población era nahuaca, la mayoría monolingües que vivían aferrados a su milenaria cultura madre. Es decir, que México es un país que nace sin pueblo, porque la mayoría eran anahuacas y vivían excluidos de la toma de decisiones. Fue un puñado muy reducido de gachupines y criollos los que crearon un país de ellos y para ellos. En 1828 los criollos expulsan a los gachupines y se crea la primera fuga de capitales, quedando el flamante país en bancarrota después de 11 años de guerra y con una fuga de capitales. Durante el siglo XIX los criollos se dividieron en dos bandos, los masones escoceses pro-europeos y de ideología conservadora, centralista y monárquicos, y los masones yorquinos pro Estados Unidos y de ideología liberal, federalistas y republicanos. Estas luchas se dieron en varios escenarios, como políticos, económicos y militares. En medio de estas luchas fratricidas, la joven nación fue invadida por Francia en dos ocasiones, 1832 y 1862. Estados Unidos en 1836. En 1846, cuando despojaron al país con más de su territorio, y en 1917. En el siglo XIX, 3 personajes se mantuvieron en la presidencia: Antonio López de Santa Anna, de 1833 a 1842, de manera intermitente; Benito Juárez García, de 1857 a 1872, y Porfirio Díaz Morí, de 1876 a 1911. Hasta el gobierno de Porfirio Díaz, el país logró la estabilidad, entre comillas, dejando atrás luchas intestinas, golpes de Estado e invasiones. Díaz iniciará la modernización de México, es decir, la explotación de los pueblos y los recursos naturales en favor de los capitales nacionales y extranjeros. Los capitales y empresas inglesas, francesas, alemanas y españolas iniciaron operaciones con todas las condiciones a su favor, es decir, con contratos leoninos, en menoscabo de los derechos del pueblo, especialmente de las comunidades anahuacas y sus ricos territorios ancestrales que habían sobrevivido al periodo colonial. México inició la esperada modernización hasta la cuarta parte del siglo XIX. Se inició con la industrialización de la agricultura, las manufacturas, los textiles, la minería, el petróleo, la construcción de vías férreas, una red telegráfica y la exportación de materias primas. Se creó una burguesía eurocéntrica y afrancesada. Las ciudades como centros de producción empezaron a crecer y con ello se dio la migración del campo a las urbes. Todo esto bajo un sistema de injusticias y despojos. Los capitales extranjeros y las empresas tuvieron un trato privilegiado, lo que generó descontento en la nueva clase trabajadora y del pueblo en general. Estados Unidos, bajo las doctrinas Monroe y la del destino manifiesto,
veían con mucha preocupación cómo las economías y los gobiernos europeos estaban realizando grandes operaciones económicas y políticas en México, por lo que se utilizó las justas demandas de los oprimidos para iniciar una lucha que quitará de la presidencia a Porfirio Díaz. Militarmente, la Alemania prusiana armaba y entrenaba al ejército federal de Díaz. Estados Unidos alentó entre los ricos hacendados e industriales del norte primero a una lucha política con Francisco y Madero a la cabeza, y después una lucha militar contra el régimen surtiendo de armas a los revolucionarios. Ante el inicio de la revuelta, Porfirio Díaz renunció y se desterró a Francia. Y como dijo antes de embarcarse a Veracruz, Madero ha soltado al tigre, ahora veremos si es capaz de dominarlo. Efectivamente, como Madero no realizó inmediatamente los cambios que favorecían los intereses de Estados Unidos, Victoriano Huerta se puso a las órdenes de Estados Unidos y dio un golpe de Estado, asesinó a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de México. Finalmente, después de expulsar a Victoriano Huerta, se da una lucha política y toma la presidencia el exgobernador porfirista de Coahuila, Venustiano Carranza. Los caudillos del pueblo, Emiliano Zapata y Francisco Villa, lucharon por mantener sus ideales que originaron en el pueblo el estallido social y fueron asesinados. Carranza convoca un congreso constituyente en el que se derivó la Constitución de 1917, que será la base política del país por los siguientes 65 años, hasta instalarse el modelo neoliberal. La Revolución Mexicana pasó de las armas a la política. El poder será peleado ahora de manera política y no por la vía militar. La creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 por el expresidente Plutarco Elías Calles. Después, en 1938, se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana. Y finalmente, en 1946, como Partido Revolucionario Institucional. Marcará una política de partido de Estado. El modelo económico fue de sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. En 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid, se inicia el modelo económico neoliberal, que rompe totalmente no solo en el plano económico, sino ideológico del poder. Los políticos serán reemplazados por los tecnócratas. La doctrina de la justicia social se cambiará por la del desarrollo económico. Se empezarán a privatizar las empresas paraestatales y la economía se entregará totalmente al mercado. Al Estado se asignará a un papel menor de administrador. El presidente Carlos Salinas entregará al país las instituciones transnacionales de poder económico. Entregó el sistema bancario a la banca extranjera y firmó el Tratado de Libre Comercio, con el que se declara la muerte del campo y la pequeña y mediana empresa. El país ocupó el lugar de maquilador en el sistema económico global y entregó finalmente, con el presidente Enrique Peña y sus reformas estructurales de Estado, el petróleo, la energía eléctrica y la minería a las empresas transnacionales extranjeras. Con esta administración, el país perderá completamente su soberanía política y alimentaria, subordinándose a las políticas e intereses de Estados Unidos, obviamente de España también, y del capital financiero transnacional, el deterioro de los ciudadanos y la alarmante contaminación ambiental. Sin embargo, lo más grave es la pérdida la pérdida del Estado de Derecho, la corrupción e irrupción del crimen organizado en altas esferas de la vida nacional, llevando al Estado mexicano a estar próximo a ser un Estado fallido. El movimiento insurgente de los anahuacas mayas de Chiapas, con la irrupción del Ejército de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, marcó un momento muy importante en la historia de las luchas de resistencia de los pueblos anahuacas ante la invasión extranjera iniciada hace 5 siglos.
el 21 de febrero de 1519. Con más de 250,000 de anahuacas organizados en los antiguos usos y costumbres e inspirados por los milenarios valores del Toltecayo, se mantiene en activa resistencia, como lo demuestra el trabajo del Dr. Carlos Lenkersdorf, así como la creación del Congreso Nacional Indígena. Marcan una nueva ruta de lucha en defensa de la autodeterminación de los pueblos y culturas anahuacas y los derechos sobre sus territorios ancestrales y los recursos naturales. Por cierto, bueno, aquí termina el capítulo 10. Por cierto que en YouTube encuentran el canal del Congreso Nacional Indígena, el cual pues por el momento está... pues hay videos del maestro que están tomando en cuenta los puntos de vista ahora de los maestros de diferentes culturas, ¿no? Y pues bueno, está en esta administración pues dándose otra vez voz a todo el conocimiento ancestral. Y bueno, pues aquí marcamos el final de este libro de la historia ancestral de México. El próximo capítulo habla de las conclusiones, que es el capítulo 11, con las conclusiones ya con la cual pues ya terminaríamos este libro. Entonces pues les agradezco muchísimo. Suscríbanse si es la primera vez que entran a este canal, a ver este video. Pues suscríbanse, compartan y bueno, pues vamos poco a poco descolonizando nuestra mente. Les agradezco mucho, recuerden que todos podemos enseñar y todos podemos aprender. Les agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, amigos, bye.